Bueno, vamos a ver que otra cosa que es importante entender de las formas además del oráculo profético, el paralelismo. La palabra ser paralelo es como hay dos líneas que están juntas, una junto a la otra a la par. El paralelismo es la repetición de una idea en dos líneas paralelas que expresan un mismo mensaje. Les voy a dar algunos ejemplos. En Amós 5, 14 al 15 dice: busquen lo bueno y no lo malo, para que vivan. Busquen lo bueno y no busquen lo malo, para que vivan. Y el siguiente versículo dice: aborrezcan el mal y amen el bien. Tal vez el Señor sea misericordioso, para que vivan, ¿no? Aborrezcan el mal, amen el bien, tal vez el Señor sea misericordioso. El verso 15 de Amós 5 dice lo mismo que el verso 14. Pero acuérdate que esta es una audiencia oral donde escuchan el mensaje profético leído, se lee el libro de Amós, se proclama el mensaje y es importante la repetición. Por eso es que en este seminario bíblico en línea vas a volver a escuchar muchas cosas porque así sucede el aprendizaje. El aprendizaje, la primera vez que escuchas algo es rarísimo. Exégesis, hermenéutica, ¿qué es eso? Oráculo, ¿qué es eso? ¿No? Pero se da la explicación y luego lo vuelves a escuchar y luego lo vuelves a escuchar y ya la cuarta, quinta vez dices, sí, ya sé qué es, ¿verdad? Así sucede, es como aprender un nuevo idioma. Y muchos de los oráculos proféticos o del mensaje de los profetas utilizaban el paralelismo, o sea, dar una idea e inmediatamente con otras palabras volver a decir la misma idea, porque a veces es la única manera que nos cae el 20, la única manera que nos entra el mensaje, que procesamos el mensaje, volverla a oírlo repetido, pero de otra forma, con otras palabras. Entonces esto es muy, muy común en los profetas. Hay algo bien interesante en los profetas. Recuerden que estamos viendo errores que debemos evitar al interpretar la literatura profética. Y uno de los errores es no entender el uso de simbolismos y las figuras de lenguaje y las herramientas retóricas o de expresión para convencer y persuadir que los profetas utilizaban. La señal profética era algo tremendo. Era una ilustración designada para ser una parábola actuada, una ilustración de la vida diaria, pero actuada por la vida del profeta. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Isaías, capítulo 20, verso 2 al 4, dice: el Señor habló por medio de Isaías. Ve y quítate el cilicio de tus lomos, que se ponían en tiempos de luto, en tiempos de gran tristeza, que era como un pelo de cabra, que se ponían piel con cabello de cabra, y era una forma de mostrar luto o tristeza. Pero dice: quítate el cilicio de tus lomos y desata tus sandalias, o sea, quítate tus sandalias, quítate esta capa de cilicio que tienes. Y dice: y anduvo desnudo y descalzo. No sabemos hasta qué punto anduvo desnudo, si totalmente Isaías anduvo totalmente desnudo o tenía un tipo taparrabo, como dicen, o alguna cosa delantera para no verse tan inmoral. Todo depende de las herramientas, de los estándares de esa cultura. Pero Dios quería que Isaías anduviera así y por eso muchos profetas no querían ser profetas, porque la gente no quiere oír corrección de parte de Dios y aparte Dios les mandaba cosas como esto, era duro, pero era la única manera de llamar la atención. En ese entonces no había internet, no había celulares, no había televisión, no había comerciales. Ver a una persona hacer algo raro llamaba la atención, la gente se acercaba o la gente preguntaba: ¿por qué este hombre está haciendo esto? Y entonces se le daba el mensaje: lo que pasa es que es un profeta y nos ha dicho lo siguiente: así el rey de Asiria llevará a los cautivos de Egipto. Porque muchas veces el pueblo buscaba apoyarse en Egipto para escaparse de Babilonia y Dios anticipa de que Egipto va a caer y que no va a ser una nación fuerte y que Dios va a traer un juicio sobre Egipto, y dice: así el rey de Siria llevará a los cautivos de Egipto. Entonces, al andar desnudo el profeta Isaías era una muestra visual de lo que Dios iba a hacer. Al ver eso, ellos recibían el mensaje profético. Por ejemplo, en el caso de Ezequiel, en el capítulo 5, verso 1 al 3, dice: toma una espada afilada y hazte pasar sobre tu cabeza y barba,
Y va el profeta Ezequiel, tiene la visión en el río Quebar, en Babilonia, y está con los exiliados de Judá en Babilonia, y se rapa la cabeza y la barba, se rasura totalmente, y dice Dios, una tercera parte del pelo lo quemarás a fuego. Entonces hizo algún fuego y quemó el cabello delante de la gente, viendo lo que el profeta estaba haciendo. Otra tercera parte golpearás con la espada, y la otra tercera parte la esparcirás al viento, esos cabellos que te cortaste. Y obviamente iba a haber una explicación, pero esta era la explicación en el verso 12. Dice, una tercera parte, dice, así será con Jerusalén, los que quedaron allá, porque recuerda que el profeta Ezequiel, Dios lo llama al 5º año de haber sido llevado cautivo. Él fue llevado en el año 597, en el año 592 recibe su llamado. Y todavía Jerusalén no ha sido destruida, va a ser destruida en el año 586. Entonces dice, una tercera parte morirá de peste o de hambre, enfermedades que vendrían en la ciudad de Jerusalén. Otra caerá a espada, serían matados por los babilonios. Y otra esparciré a todos los vientos. O sea, tú ves que lo que iba a pasar con los que quedaban en Jerusalén, una parte moriría de hambre o de enfermedades. Otra moriría a espada por los babilonios y otra sería esparcida. Entonces era un mensaje terrible de juicio contra el pueblo de Dios por haberse apartado de Dios, por no haber escuchado a tiempo los llamados a volverse a Dios. Y en nuestra vida es igual, Dios es bien paciente, lento para la ira, grande en misericordia, y muchas veces Dios nos manda lecciones, nos manda predicaciones, personas que nos dan consejo. Cerramos nuestros oídos y viene el juicio de Dios. Pero fíjate, esta era una señal profética, algo público que hizo Ezequiel cortándose su barba y sus cabellos de su cabeza y quemando, cortando y esparciendo. Pero era una señal profética. Así que no te asombres cuando lees los profetas y ves cosas medio raras que no se ocupan en nuestro tiempo. Estaba haciendo una ilustración para aterrizar y entregar con poder un mensaje que al ser visual era, esto va a pasar con el pueblo de Dios. Bueno, hay otra forma que utilizan los profetas, que ya les había hablado un poquito cuando vimos los relatos históricos, vimos cómo la historia de Abraham es un quiasmo, la forma en que está estructurado en todo Génesis, algo fascinante que muchas veces no lo sabemos, pero fue escrito a una cultura que era una cultura que escuchaba y que memorizaba, porque muy poca gente tenía una Biblia en sus manos. Entonces los quiasmos ayudaban mucho porque había una estructura en las historias que ellos podían aprenderse 1, 2, 3, ya sé que viene 3, 2, 1. Se aprendían el orden y la memorizaban y la guardaban en su corazón, la palabra de Dios. El quiasmo era una serie de declaraciones ordenadas que a la mitad revierten el orden de las declaraciones primeras. Por ejemplo, Amós 5, hemos estado sin querer mucho en el libro de Amós hoy, un gran profeta de Dios que profetizó al reino de Israel, la nación del norte. Dice, busquen al Señor y vivan. En la Reina Valera lo conocemos como buscad. Dice, buscad a Jehová y viviréis, ¿no? Dice, y hasta hay un canto de un hermano que se llama Buscadme, de Marcos Vidal, que se llama Buscadme y viviréis. Una historia, un canto hermosísimo. Si no lo has escuchado, Marcos Vidal, Buscadme y viviréis. Es basado en Amós capítulo 5, verso 4 al 6. Dice, busquen al Señor y vivan. No busquen a Betel, donde hay un ídolo pagano, pensando que ahí va a estar Dios. No entren a Gilgal, otra ciudad donde había idolatría, ni pasen a Berseba, porque Gilgal será llevada cautiva. O sea, sus ídolos no van a poder salvarla, porque solo Dios salva. Betel será deshecha. Busquen al Señor y vivan. Si te fijas, hay una estructura, busquen al Señor y comienza diciendo que busquen al Señor y vivan, y termina diciendo que busquen al Señor y vivirán. Y después habla de no buscar a Betel porque Betel será deshecha. Y después es como un sándwich que va con diferentes piezas. No entren a Gilgal porque Gilgal será llevada cautiva. Entonces vemos ahí que ese es un quiasmo. 1, 2, 3, 3, 2, 1.
Y generalmente hay una pieza central en el quiasmo, pero puedes ver la estructura quiásmica. Recuerda que la palabra quiasmo viene de una palabra griega, la letra ki, que es como una K, como una X, perdón, pero se pronuncia como K. Como que si siguiéramos la línea de la X, va hacia adentro, llega al centro y luego se regresa hacia afuera. Por eso es 1, 2, 3, 3, 2, 1. ABC, CBD. Perdón, ABC, CBA. Revierte el orden.